¿Y si te dijera que una simple moneda que muchos han tenido en sus manos podría cambiarlo todo? Antes de empezar, suscríbete ahora mismo y acompáñame hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no solo es sorprendente, puede hacerte mirar tus viejas monedas de una forma completamente distinta. Imagina esto, estás revisando una caja antigua, quizá heredada, quizá olvidada en algún rincón de tu casa. Entre papeles, recuerdos y objetos sin valor aparente, aparece una pequeña moneda de cobre. Nada especial a primera vista. 1 centavo. Algo que normalmente ignorarías. Pero esta no es cualquier moneda. Esta es una historia que mezcla misterio, historia, errores de fabricación y una cifra que muy pocos pueden creer. Estamos hablando de una moneda de 1 centavo de 1969. Un año cargado de historia, cambios sociales, avances tecnológicos y momentos que marcaron generaciones. Pero mientras el mundo miraba hacia el futuro, algo pequeño y casi invisible ocurría en el proceso de acuñación de monedas. Lo que hace especial a esta moneda no es su antigüedad. Tampoco es el material. Es algo mucho más raro, un detalle que solo los ojos entrenados pueden detectar. Un error. Un fallo en el proceso de fabricación que transformó un objeto común en una pieza extremadamente codiciada. Durante ese año, algunas monedas fueron acuñadas con una anomalía muy específica. No estamos hablando de un simple desgaste o daño por el tiempo. No. Este error ocurrió en el mismo momento en que la moneda fue creada. Y eso es lo que la convierte en una rareza auténtica. Imagínate la escena dentro de la fábrica, máquinas funcionando sin descanso, miles de monedas producidas cada hora. Todo parece perfecto. Pero en algún punto, algo se desalineó. Un pequeño error en los troqueles provocó que ciertos detalles de la moneda se duplicaran ligeramente. Un fenómeno casi imperceptible, pero increíblemente valioso. A simple vista, puede parecer una moneda normal. Pero cuando la observas de cerca, notas algo extraño. Las letras no están completamente definidas. Algunas parecen tener una sombra. Otras parecen repetirse. Es como si la moneda tuviera una especie de eco visual. Ese efecto no fue intencional. Y precisamente por eso, es tan valioso. Ahora bien, aquí viene lo interesante. No todas las monedas de ese año tienen este error. De hecho, solo una cantidad muy limitada logró salir al público antes de que el problema fuera detectado. Muchas fueron retiradas. Otras nunca llegaron a circular. Y unas pocas, terminaron en manos de personas comunes, sin que supieran lo que tenían. Piensa en eso por un momento. Personas como tú. Como yo. Gente que quizá usó esa moneda para comprar algo pequeño, sin imaginar que en realidad estaba utilizando una pieza que con el tiempo podría alcanzar un valor impresionante. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Durante años, coleccionistas y expertos han buscado estas monedas. Algunos han dedicado décadas a encontrarlas. Han revisado miles, incluso millones de centavos, con la esperanza de descubrir uno de estos ejemplares raros. Porque cuando aparece uno auténtico, el impacto es inmediato. Pero hay algo más que debes saber. No basta con que la moneda sea de 1969. Tampoco es suficiente con que parezca antigua. El detalle clave está en ese error específico. Sin él, la moneda sigue siendo común. Con él, todo cambia. Y no estamos hablando de un pequeño aumento de valor. Estamos hablando de una diferencia que puede ser abismal. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas monedas han pasado por tus manos a lo largo de tu vida? ¿Cuántas has ignorado, guardado o incluso perdido sin darles importancia? ¿Y si una de ellas tenía ese pequeño detalle que la hacía única? Este tipo de historias no son solo sobre dinero. Son sobre descubrimiento. Sobre prestar atención a lo que otros pasan por alto. Sobre entender que incluso los objetos más simples pueden esconder secretos extraordinarios. Y eso es exactamente lo que hace que esta moneda sea tan fascinante. Porque no se trata solo de su valor. Se trata de la posibilidad. La posibilidad de que algo aparentemente insignificante pueda convertirse en algo increíble. En la siguiente parte, vamos a profundizar aún más. Te voy a mostrar cómo identificar este tipo de moneda, qué detalles exactos debes buscar y por qué algunos ejemplares han generado tanto interés entre coleccionistas experimentados. ¿Y si te dijera que una simple moneda que muchos han tenido en sus manos podría cambiarlo todo?
Antes de empezar, suscríbete ahora mismo y acompáñame hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no solo es sorprendente, puede hacerte mirar tus viejas monedas de una forma completamente distinta. Imagina esto, estás revisando una caja antigua, quizá heredada, quizá olvidada en algún rincón de tu casa. Entre papeles, recuerdos y objetos sin valor aparente, aparece una pequeña moneda de cobre. Nada especial a primera vista. 1 centavo. Algo que normalmente ignorarías. Pero esta no es cualquier moneda. Esta es una historia que mezcla misterio, historia, errores de fabricación y una cifra que muy pocos pueden creer. Estamos hablando de una moneda de 1 centavo de 1969. Un año cargado de historia, cambios sociales, avances tecnológicos y momentos que marcaron generaciones. Pero mientras el mundo miraba hacia el futuro, algo pequeño y casi invisible ocurría en el proceso de acuñación de monedas. Lo que hace especial a esta moneda no es su antigüedad. Tampoco es el material. Es algo mucho más raro, un detalle que solo los ojos entrenados pueden detectar. Un error. Un fallo en el proceso de fabricación que transformó un objeto común en una pieza extremadamente codiciada. Durante ese año, algunas monedas fueron acuñadas con una anomalía muy específica. No estamos hablando de un simple desgaste o daño por el tiempo. No. Este error ocurrió en el mismo momento en que la moneda fue creada. Y eso es lo que la convierte en una rareza auténtica. Imagínate la escena dentro de la fábrica, máquinas funcionando sin descanso, miles de monedas producidas cada hora. Todo parece perfecto. Pero en algún punto, algo se desalineó. Un pequeño error en los troqueles provocó que ciertos detalles de la moneda se duplicaran ligeramente. Un fenómeno casi imperceptible, pero increíblemente valioso. A simple vista, puede parecer una moneda normal. Pero cuando la observas de cerca, notas algo extraño. Las letras no están completamente definidas. Algunas parecen tener una sombra. Otras parecen repetirse. Es como si la moneda tuviera una especie de eco visual. Ese efecto no fue intencional. Y precisamente por eso, es tan valioso. Ahora bien, aquí viene lo interesante. No todas las monedas de ese año tienen este error. De hecho, solo una cantidad muy limitada logró salir al público antes de que el problema fuera detectado. Muchas fueron retiradas. Otras nunca llegaron a circular. Y unas pocas, terminaron en manos de personas comunes, sin que supieran lo que tenían. Piensa en eso por un momento. Personas como tú. Como yo. Gente que quizá usó esa moneda para comprar algo pequeño, sin imaginar que en realidad estaba utilizando una pieza que con el tiempo podría alcanzar un valor impresionante. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Durante años, coleccionistas y expertos han buscado estas monedas. Algunos han dedicado décadas a encontrarlas. Han revisado miles, incluso millones de centavos, con la esperanza de descubrir uno de estos ejemplares raros. Porque cuando aparece uno auténtico, el impacto es inmediato. Pero hay algo más que debes saber. No basta con que la moneda sea de 1969. Tampoco es suficiente con que parezca antigua. El detalle clave está en ese error específico. Sin él, la moneda sigue siendo común. Con él, todo cambia. Y no estamos hablando de un pequeño aumento de valor. Estamos hablando de una diferencia que puede ser abismal. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas monedas han pasado por tus manos a lo largo de tu vida? ¿Cuántas has ignorado, guardado o incluso perdido sin darles importancia? ¿Y si una de ellas tenía ese pequeño detalle que la hacía única? Este tipo de historias no son solo sobre dinero. Son sobre descubrimiento. Sobre prestar atención a lo que otros pasan por alto. Sobre entender que incluso los objetos más simples pueden esconder secretos extraordinarios. Y eso es exactamente lo que hace que esta moneda sea tan fascinante. Porque no se trata solo de su valor. Se trata de la posibilidad. La posibilidad de que algo aparentemente insignificante pueda convertirse en algo increíble. En la siguiente parte, vamos a profundizar aún más. Te voy a mostrar cómo identificar este tipo de moneda, qué detalles exactos debes buscar y por qué algunos ejemplares han generado tanto interés entre coleccionistas experimentados. Entonces prepárate,
Porque ahora entramos en la parte más impactante de toda esta historia. Aquí es donde la teoría se convierte en realidad. Donde las dudas desaparecen, y los hechos hablan por sí solos. A lo largo de los años, han existido casos que parecen sacados de una película. Personas comunes, sin experiencia previa, que un día decidieron mirar con más atención, y encontraron algo que cambió su perspectiva para siempre. Imagínate a un hombre ya retirado. Rutina tranquila, días predecibles. Un día cualquiera, decide ordenar una vieja colección de monedas que había guardado durante décadas. No tenía grandes expectativas. Para él, eran solo recuerdos, piezas sin mucho valor más allá de lo sentimental. Pero algo lo hizo detenerse. Una moneda en particular llamó su atención. No por su brillo. No por su estado. Sino por un pequeño detalle que parecía fuera de lugar. Algo en las letras. Algo que no encajaba del todo. Al principio, dudó. Pensó que quizá era desgaste. Algo sin importancia. Pero la curiosidad pudo más. Tomó una lupa y miró de nuevo. Y ahí estaba. Ese efecto de duplicación. Claro. Definido. Inconfundible. En ese instante, pasó de ser un simple objeto, a convertirse en un misterio que necesitaba resolver. Buscó información, comparó detalles, analizó cada milímetro. Y poco a poco, empezó a entender lo que tenía frente a él. No era una moneda cualquiera. Era una de esas piezas raras que muy pocos logran encontrar. Ahora imagina lo que pasa por la mente en ese momento. La emoción mezclada con incredulidad. La pregunta constante, ¿es posible que esto sea real? Porque cuando algo así aparece en tu vida, no lo aceptas de inmediato. Lo cuestionas. Lo examinas. Necesitas estar seguro. Y eso fue exactamente lo que hizo. Consultó con expertos. Personas que llevan años estudiando este tipo de monedas. Gente que ha visto miles de ejemplares, pero que rara vez encuentra uno auténtico con ese nivel de claridad. La respuesta que recibió fue directa y contundente. Sí, era real. Ahora detente un segundo y piensa en eso. Una moneda que estuvo guardada durante años. Ignorada. Olvidada. Y que de repente se convierte en el centro de atención de especialistas. En una pieza que despierta interés, que genera conversación, que cambia completamente su significado. Pero esta no es la única historia. Hay más. Muchas más. Otro caso habla de alguien que encontró una moneda similar mientras revisaba cambio acumulado en un frasco. Algo tan cotidiano, tan simple, que nadie pensaría que podría esconder algo especial. Día tras día, ese frasco había recibido monedas sin ningún tipo de filtro. Era solo un lugar para guardar lo que sobra. Hasta que un día, alguien decidió mirar con más atención. Y ahí apareció otra vez ese detalle. Ese pequeño error que lo cambia todo. Lo interesante de estas historias no es solo el hallazgo. Es el patrón que se repite. Personas normales. Situaciones comunes. Momentos inesperados. Eso es lo que hace que esto sea tan poderoso. Porque significa que no necesitas ser un experto desde el inicio. No necesitas tener acceso a colecciones exclusivas. Lo único que necesitas es saber qué estás buscando. Y eso es exactamente lo que estás aprendiendo ahora. Pero hay algo más profundo en todo esto. Este tipo de descubrimientos despiertan algo en las personas. Una mezcla de emoción, curiosidad y propósito. Porque de repente, el mundo cotidiano deja de ser tan predecible. Cada moneda se convierte en una posibilidad. Cada detalle en una pista. Cada revisión en una oportunidad. Y eso cambia completamente la forma en que ves las cosas. Ya no se trata solo de encontrar algo valioso. Se trata de la experiencia. De ese momento en el que tus ojos detectan algo que otros no vieron. De esa conexión entre conocimiento y observación. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Ahora bien, también es importante entender que no todos los hallazgos terminan en resultados extraordinarios. Y eso está bien. Porque este proceso requiere paciencia. Requiere constancia. Pero aquí está la clave. Cada vez que observas una moneda con más atención, estás un paso más cerca de reconocer una auténtica. Y cuando eso sucede, todo cobra sentido.
En la última parte, vamos a cerrar esta historia con algo que probablemente estás esperando desde el inicio. Vamos a hablar del impacto real que puede tener una moneda como esta cuando es reconocida, validada y presentada en el momento adecuado. Y créeme, ese final no es lo que la mayoría imagina. Entonces prepárate, porque ahora entramos en la parte más impactante de toda esta historia. Aquí es donde la teoría se convierte en realidad. Donde las dudas desaparecen, y los hechos hablan por sí solos. A lo largo de los años, han existido casos que parecen sacados de una película. Personas comunes, sin experiencia previa, que un día decidieron mirar con más atención, y encontraron algo que cambió su perspectiva para siempre. Imagínate a un hombre ya retirado. Rutina tranquila, días predecibles. Un día cualquiera, decide ordenar una vieja colección de monedas que había guardado durante décadas. No tenía grandes expectativas. Para él, eran solo recuerdos, piezas sin mucho valor más allá de lo sentimental. Pero algo lo hizo detenerse. Una moneda en particular llamó su atención. No por su brillo. No por su estado. Sino por un pequeño detalle que parecía fuera de lugar. Algo en las letras. Algo que no encajaba del todo. Al principio, dudó. Pensó que quizá era desgaste. Algo sin importancia. Pero la curiosidad pudo más. Tomó una lupa y miró de nuevo. Y ahí estaba. Ese efecto de duplicación. Claro. Definido. Inconfundible. En ese instante, pasó de ser un simple objeto, a convertirse en un misterio que necesitaba resolver. Buscó información, comparó detalles, analizó cada milímetro. Y poco a poco, empezó a entender lo que tenía frente a él. No era una moneda cualquiera. Era una de esas piezas raras que muy pocos logran encontrar. Ahora imagina lo que pasa por la mente en ese momento. La emoción mezclada con incredulidad. La pregunta constante, ¿es posible que esto sea real? Porque cuando algo así aparece en tu vida, no lo aceptas de inmediato. Lo cuestionas. Lo examinas. Necesitas estar seguro. Y eso fue exactamente lo que hizo. Consultó con expertos. Personas que llevan años estudiando este tipo de monedas. Gente que ha visto miles de ejemplares, pero que rara vez encuentra uno auténtico con ese nivel de claridad. La respuesta que recibió fue directa y contundente. Sí, era real. Ahora detente un segundo y piensa en eso. Una moneda que estuvo guardada durante años. Ignorada. Olvidada. Y que de repente se convierte en el centro de atención de especialistas. En una pieza que despierta interés, que genera conversación, que cambia completamente su significado. Pero esta no es la única historia. Hay más. Muchas más. Otro caso habla de alguien que encontró una moneda similar mientras revisaba cambio acumulado en un frasco. Algo tan cotidiano, tan simple, que nadie pensaría que podría esconder algo especial. Día tras día, ese frasco había recibido monedas sin ningún tipo de filtro. Era solo un lugar para guardar lo que sobra. Hasta que un día, alguien decidió mirar con más atención. Y ahí apareció otra vez ese detalle. Ese pequeño error que lo cambia todo. Lo interesante de estas historias no es solo el hallazgo. Es el patrón que se repite. Personas normales. Situaciones comunes. Momentos inesperados. Eso es lo que hace que esto sea tan poderoso. Porque significa que no necesitas ser un experto desde el inicio. No necesitas tener acceso a colecciones exclusivas. Lo único que necesitas es saber qué estás buscando. Y eso es exactamente lo que estás aprendiendo ahora. Pero hay algo más profundo en todo esto. Este tipo de descubrimientos despiertan algo en las personas. Una mezcla de emoción, curiosidad y propósito. Porque de repente, el mundo cotidiano deja de ser tan predecible. Cada moneda se convierte en una posibilidad. Cada detalle en una pista. Cada revisión en una oportunidad. Y eso cambia completamente la forma en que ves las cosas. Ya no se trata solo de encontrar algo valioso. Se trata de la experiencia. De ese momento en el que tus ojos detectan algo que otros no vieron. De esa conexión entre conocimiento y observación. Eso es lo que realmente marca la diferencia.
Ahora bien, también es importante entender que no todos los hallazgos terminan en resultados extraordinarios. Y eso está bien. Porque este proceso requiere paciencia. Requiere constancia. Pero aquí está la clave: cada vez que observas una moneda con más atención, estás un paso más cerca de reconocer una auténtica. Y cuando eso sucede, todo cobra sentido. En la última parte, vamos a cerrar esta historia con algo que probablemente estás esperando desde el inicio. Vamos a hablar del impacto real que puede tener una moneda como esta cuando es reconocida, validada y presentada en el momento adecuado. Y créeme, ese final no es lo que la mayoría imagina.